Muy buenos días, saludo a todos mis hermanos con la paz del Señor, a la familia de la fe, a los amigos que nos siguen, que Dios nos bendiga, qué bueno poder estar una vez más en esta semana que es una semana trascendental, es una semana importante. A partir del día de hoy arrancamos lo que se conoce para el mundo cristiano como la Semana Mayor. Es una semana especial porque es la que se recuerda la última semana de la vida terrenal de Cristo Jesús antes de que sea levantado en gloria y pase con nosotros 40 días más. Así que a lo largo de esta semana, obviamente, en celebración a lo que anuncia hasta el próximo domingo, que es el domingo de gloria o de resurrección, obviamente digo en homenaje, en celebración, en festejo, en fiesta, en gozo, vamos a tener una semana especial también con los mensajitos que vamos a mandar a lo largo de la semana en horas de la noche. ¿Sí? Y en la mañana, obviamente, estaremos mandando los mensajes que mandamos a través de los canales de WhatsApp y otros también mensajitos inherentes a todo lo que tiene que ver con esta semana. Recordar también que la próxima semana, que es Domingo de Gloria, es a su vez también vamos a celebrar nosotros la Santa Cena, misma que la vamos a hacer únicamente por este medio. Presencialmente no lo vamos a poder hacer por las medidas de seguridad, tristemente, en una fecha tan importante, pero tenemos que cuidarnos, ser respetuosos de la situación, así que por estas circunstancias solo la vamos a transmitir vía en línea, pero presencialmente no vamos a poder realizar la Cena del Señor. Bueno, para entrar en contexto, déjeme comentarle un poquito lo que había sucedido a propósito de estar en esta Semana Mayor, ¿no es cierto? Más o menos en la misma época, más o menos en el mismo tiempo, sucedió lo siguiente. Jesucristo había estado llegando con sus discípulos a la ciudad de Jerusalén precisamente para esta semana de fiestas. En esa época iban a celebrar la Pascua una semana más tarde. La Biblia lo menciona, dice, 6 días antes de la Pascua. Lo menciona así, que Jesucristo se acercaba con sus discípulos y al llegar a la región de Betfagé, de Betania, paró el Señor y les dice a 2 de sus discípulos que por favor vayan a la aldea que está al frente, que tomen ahí un pollino, eso quiere decir que era un asnito que nunca antes había sido montado, no había sido domesticado, por decirlo de algún modo, y que lo trajeran, y que si el dueño o alguien de la casa saliera a decir qué es lo que hacen, el rato que les vean desatando al pollino, que le digan, el Señor manda a pedir. Así mismo sucedió. Salió la persona, dijo, ¿qué están haciendo? Les dijo, el Señor manda a pedir este pollino. Y el Señor, pues, el dueño de casa, el que tenía a su cargo este pequeño asno, permitió que se lo llevaran. Cuando llegan a donde estaba Jesucristo, a la entrada, un poco antes de la entrada a Jerusalén, sucede lo siguiente. Le pido por favor que siga con atención y con reverencia a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 15. Evangelio de Juan, capítulos 12, del versículo 12 al versículo 15. Hago yo la lectura, siga por favor con atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montándose sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y bueno, y las siguientes cosas que suceden. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? Bueno, lo que estaba pasando en este momento era algo asombroso, podríamos decir que fue la primera aclamación de adoración masiva de Jesucristo. ¿Y por qué digo una primera aclamación de adoración masiva? Porque Jesús ya fue adorado, pero en su nacimiento por unas pocas personas y por unas huestes celestiales, ¿no es cierto? Aquellos pastores, aquellos magos de Oriente que vinieron, ellos ya le adoraron a Jesucristo. Pero pasado ese momento de su nacimiento, que por revelación habían sido estos invitados de privilegio a presenciar el nacimiento de Jesucristo, después de eso Jesús no tuvo ningún acto ni de reconocimiento, peor de
de adoración. Es decir, nadie alabó, nadie exaltó, nadie reconoció absolutamente nada de Jesucristo, a pesar de su caminar, sus palabras, sus grandes testimonios, sus milagros, sus prodigios. Nadie lo reconoció. Sin embargo, ahora vemos una situación que aparentemente, ¿sí?, estaba dando este reconocimiento. Parece que las multitudes, dice aquí que se habían reunido, que las multitudes por fin terminaron reconociendo, por fin terminaron identificando a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, como el descendiente de David, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, no solo que existe este reconocimiento, sino que se lo hace en un tiempo por demás perfecto. ¿Por qué? Porque déjeme decirle que de acuerdo a la tradición judía, se ocupaba esta palabra hosana justamente en esta semana, es decir, desde el día 7 anterior al día de celebración de la Pascua. Entonces los judíos rodeaban el templo de Jerusalén, ¿sí?, y entre otras cosas recitaban lo que hoy nosotros conocemos como el Salmo 118, versículo 25, ¿no?, diciendo Hosana al Rey de los Judíos. Era una recitación que se lo hacía una vez cada día, desde el día sexto anterior a la celebración de la Pascua, y el séptimo día, es decir, el día de la celebración de la Pascua, se lo recitaba 7 veces, ¿sí? Y ahora, este rito, esta costumbre, esta tradición que tenían los judíos, se lo hacía nada más y nada menos que ofreciéndolo a Jesucristo. Sus discípulos estaban un poco sin entendimiento, ¿sí? Y de hecho no entendieron todo lo que aparentemente era evidente, sino hasta luego de que Jesucristo muere y resucita. Ahí ellos tienen un entendimiento y dicen, ahora entendemos, y hay una prueba más, una evidencia más de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, ¿sí?, es el Mesías, el Hijo de Dios. Hay una contundente prueba más, porque claro, está escrito que Él habría de subirse en un pollino y era el Rey de Israel y será alabado, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero en aquel momento no lo entendían mucho. Sin embargo, ellos también tuvieron alguna actitud adicional, ¿sí? Si bien se sumaron a la adoración, a esta adoración masiva, pues también ellos tuvieron un reconocimiento cuando se despojan de sus capas, ponen sobre el pollino, sobre este asno, y permiten que Jesús se suba. ¿Y qué es lo que pasó luego? Se sube, comienza a entrar en Jerusalén, y cuando entra en Jerusalén, la gente, las multitudes, le veían, se sacaban sus mantos, ponían en el piso para que el pollino pase pisando, inclusive, arrancaban, dice, ramas de palmeras, y con las ramas elogiaban, ¿sí? Y eso es lo que se conoce tradicionalmente, no es que sea una fiesta bíblica, ni mucho menos, se conoce tradicionalmente como el Domingo de Ramos, es decir, haciendo referencia a esta aclamación que se lo hizo con ramas de palmeras, ¿sí?, y diciéndole, Hosana al Hijo del Altísimo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Rey de Israel, a la descendencia de nuestro Padre David, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es esto? Podemos decir que esto es una expresión de adoración. Le vamos a llamar a esta prédica así, le vamos a llamar aparente adoración. Aparente adoración. Y usted dirá, ¿y por qué llamar a esta prédica, que además coincide con el tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, de una semana antes, o del inicio, mejor dicho, de la Semana Mayor? Le voy a llamar una aparente adoración por una de las tantas razones que hay y que creo que es la más evidente. Porque esta misma multitud que aclamaba, que recitaba, que reconocía, que expresaba, 7 días más tarde, era la misma multitud que gritaba, crucifícale, crucifícale, y que le pusieron a escoger entre un sedicioso, rebelde, delincuente como Barrabás, versus un santo y sin mancha, puro, maestro, ¿sí?, como Jesucristo. Y usted sabe lo que el mundo de entonces, el mundo posterior y el mundo actual ha terminado escogiendo. Escogieron el pecado versus la integridad,
versus la pureza, versus la santidad, versus la salvación, escogieron la condenación, ¿no es cierto? Porque escogieron a Barrabás, que quede libre la conducta de Barrabás, versus crucificar a la santidad, a la pureza, a la integridad, a la transparencia, a lo sublime de Dios, que es el Hijo de Dios, Cristo Jesús. Por eso le vamos a llamar a esta pequeña charla, le vamos a llamar aparente adoración. Bueno, para tener un mejor entendimiento de lo que implica la adoración, permítame decirle que tiempo antes, medianamente bastante o poco, no sé, pero tiempo antes, Jesucristo había tenido una conversación en la que mencionó algo respecto de la adoración y en la que un poco dio a entender qué es lo que nosotros debemos saber por adoración. Y esta conversación se encuentra unos capítulos atrás, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y que es conocido como la conversación con aquella mujer samaritana, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con ella? Bueno, recordemos un poco la conversación que se había dado con esta mujer, y en los versículos pertinentes vamos a poner también en pantalla, y vamos a pedir que quienes estamos aquí en la congregación podamos también leer en nuestra palabra, en nuestra Biblia. Pero lo que sucedió fue lo siguiente, ¿sí? En un momento determinado, Jesús igualmente con sus discípulos, dice, me es necesario pasar por Samaria, mientras tanto ustedes vayan a comprar algo de comer, ¿sí? Jesús se queda ahí junto al pozo de Jacob y se acerca una mujer al pozo a sacar agua, ¿sí? Jesús le pide a ella que le diera agua, le dice, ¿puedes darme un poco de agua? Y ella, al reconocerle a Jesucristo por su hablado, por su presencia, por su actitud, dice, pero ¿cómo me pides tú a mí que yo te dé agua cuando tú sabes que entre judíos y samaritanos no tenemos ninguna relación, ¿no es cierto? Y él le dice, si supieras, mujer, quién te está pidiendo agua, tú le pedirías que le des agua, porque yo podría darte agua que salta para vida eterna y nunca más volverás a tener sed. Y él le dice, Señor, dame de esa agua. Y Jesús Cristo le encamina hacia donde él quería hablar, para llevarle hacia el tema que él quería topar. Y le dice, perfecto, anda, ve y llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Dice, bien dices que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora está contigo no es tu marido. Y ella le dice, Señor, creo que eres un profeta. Y Jesús le dice, adivina qué, ¿sí? Y ella termina diciendo 2 cosas. Una, tal vez eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Y la otra cosa que ella hizo es que inmediatamente salió no a buscar a su marido porque no lo tenía, salió y comenzó a decir a la gente, ¿sí? He encontrado al que tenía que ser enviado, ¿no es cierto? He encontrado un hombre que me ha dicho todo de mi vida y él es un profeta. Dicho de otro modo, dijo, he encontrado al Mesías prometido, ¿no es cierto? Eso terminó haciendo. Pero en medio de esta conversación de que anda a ver a tu marido, que no lo tengo, que 5 has tenido y el que tienes y que ahora con el que ahora estás no es tu marido, etcétera, etcétera. En medio de esta conversación, ella trata de desviar, trata de desvirtuar, trata de evadir la conversación con Jesucristo. Imagínense, es confrontada de pronto de la noche a la mañana, le dice, 5 maridos has tenido. Entonces ella, tratando de evitar, le dice, Señor, Maestro, Rabí, ¿dónde mismo es que tenemos que adorar? Dice, ¿en este monte o en el monte en el que adoran los judíos? ¿Sí? ¿Y cómo mismo es el asunto? Y Jesucristo le responde de la siguiente manera, y esos versículos van a salir en pantalla, que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, y lo leemos con la debida atención y con la reverencia que amerita la palabra de Dios. Versículo 23 y 24 del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dice así, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, estas palabras que Jesús le menciona a esta mujer samaritana con quien tuvo esta conversación, que terminó revelándole a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Salvador del mundo, como aquella persona que conoce todo,
todo de nuestras vidas, todo, aún las intenciones de nuestro corazón, nuestros hechos, los actos más ocultos, Jesús los conoce, Jesús los sabe porque es Dios. Y, y se topa este aspecto de la adoración. Algo que en primera instancia, aunque no podamos tener un concepto específico, no porque no exista, creo que todo el mundo entendería lo que significa la adoración, ¿no es cierto? Insisto, aquel acto que vimos en el inicio de la semana de la fiesta de la Pascua, cuando Jesucristo entraba a Jerusalén, parecía ser una adoración, porque conllevaba ciertos elementos que son implícitos en una adoración, es decir, un reconocimiento, una exaltación del fervor, ¿sí? Un deseo de mostrar esa gratitud quizás, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, ¿es eso adoración? Yo le podría decir en primera instancia o a primera vista que sí, que parecería ser una adoración. El problema es que hay ciertos aspectos que nosotros debemos considerar para tener bien claro lo que esto implica. ¿Y por qué Dios inquietó mi corazón para hablar de la adoración? Bueno, pues porque quizás el mundo cristiano de hoy, bajo cualquier denominación, pero quienes creemos en Cristo, reconocemos, por ejemplo, que esta semana, si bien no coincide con aquella de toda la semana de la fiesta que terminaba con la fiesta de la Pascua, pero que dedicamos una semana al año para recordar la muerte y resurrección de Jesucristo, o sea, el triunfo de Cristo sobre el pecado que nos es otorgado a nosotros cuando recibimos por fe ese sacrificio y a Cristo como Señor nuestro. Digo, a veces nosotros nos conmovemos en esta semana viendo películas, alguna serie, recordando ciertas cosas, quienes tenemos la sana costumbre de leer la palabra de Dios, de pronto justo leemos estos pasajes que hablan, ¿no es cierto?, de la última semana de Jesucristo, etcétera, etcétera, y creemos que ese sentimiento, creemos que esa sensación que genera en nuestras vidas, el pensar, el imaginar, el mirar a través de una pantalla la vida de Jesucristo, nos conduce a un acto de adoración. Así que para un poquito entender lo que es adoración, voy a partir de unas premisas que he visto que hacen muchas personas y lo que considero bueno, pertinente, prefiero copiarlo. Y para decirle lo que es una adoración, voy a partir diciéndole lo que no es una adoración. ¿Sabe qué no es adoración? La adoración no es una expresión con sensaciones. La adoración no es una expresión espontánea, voluntaria, aislada, que genera sensaciones. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestra humanidad, por nuestra emotividad, tenemos la tendencia a sentir ciertas cosas, a percibir ciertas sensaciones que no teniendo una explicación clara o que no siendo provocadas, ¿sí? De pronto decimos, estoy adorándole a Dios, porque sentí que temblaba, porque sentí que lloraba, porque sentí esto o porque sentí esto otro. Pues déjeme decirle que esa es una bonita emoción, que no estoy juzgando que sea bueno o malo, ¿sí? Porque todo deberá saberse de dónde proviene, cuál es la causa, ¿sí? Pero la adoración definitivamente no es esto. La adoración no son sensaciones, no son efusividades, no son emociones de la índole que sean, no lo son, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesucristo a esta mujer? Después de confrontarle con su realidad, con su pecado, con sus 5 matrimonios, con su sexto vacile, o como usted lo quiera llamar, lo que Jesucristo le estaba diciendo a ella es que la adoración, y este va a ser uno de los 4 puntos que quiero que nos quede claros, que nos quede grabados, ¿sí? Tanto en la mente como en el corazón. La adoración primero es un estilo de vida, es un estilo de vida. No es un punto al que se llega, ¿sí? Llegar a un éxtasis de emoción en lo que uno comienza a tener sensaciones medias raras. No digo que eso esté mal o esté bien, estoy diciendo que eso no es adoración, ¿sí? La adoración primero es un estilo de vida. Un estilo de vida que
que nos lleva a humillarnos delante de Dios, que nos lleva a tener una sujeción, una rendición total delante de Dios, un compromiso firme, serio y permanente con Dios. Eso es una adoración, ¿sí? Es decir, a lo mejor no somos tan efusivos por nuestra personalidad, por nuestra manera de ser. A lo mejor no somos tan expresivos, ¿sí? en batir las manos o en saltar o en brincar. No importa. Eso es cuestión de cada uno en su personalidad. Y más bien hay que tener cuidado cuando pensamos que para adorar necesitamos estar en grupo, en multitud, tal como pasó a la entrada de Jerusalén con una multitud que le adoraba con ramas, ¿sí? Y que 8 días después estaban gritando crucifícale. ¿Por qué digo que hay que tener cuidado? Porque mucho juega en estos aspectos la psicología de masas, ¿no es cierto? Es decir, una persona levanta la mano y dice aleluya, y al otro le conmueve, y el otro también levanta la mano y dice esto, ¿sí? Vea, si eso es espontáneo, si eso es verdadero, si eso nace de un corazón contrito y humillado, perfecto. ¿Quién lo conoce eso? ¿Quién lo juzga eso? Dios. Nadie más lo puede saber. El pastor, por más que esté parado aquí en el púlpito y fije la atención en las personas, no puede saber si es que eso es verdadero, si es que no es verdadero, ¿no es cierto? Porque Jesucristo decía, por ejemplo, y ya en Isaías está constando, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, por eso digo, nosotros no podemos juzgar. Si la expresión emotiva del hermanito o de la hermanita, ¿sí? es una adoración, no podemos juzgar, ¿sí? Puede ser el resultado de una vida de adoración, eso sí, y quizás así sea. Pero la adoración es un estilo de vida que nos mantiene en total sumisión a Dios, en total dependencia de Dios, en total rendición a Dios. Primer aspecto. El segundo aspecto que es necesario que nosotros entendamos es que si yo digo, si usted dice, si usted cree, si usted anhela, al igual que yo, adorar a Dios, la adoración siempre nos impulsará a servirle a Dios. Siempre nos impulsará a servirle a Dios. Es decir, el segundo punto es, la adoración es un servicio permanente. La adoración es un servicio permanente. ¿Por qué? Porque obviamente la relación que nosotros tenemos con Dios nos despierta el deseo de compartir todo lo que hemos recibido de Él. ¿Qué hizo esta mujer samaritana? A quien le dijo, mira, no te hagas problemas si es que la adoración es en este monte o en aquel monte, si es que la manera como lo hacemos nosotros o como lo hacen ustedes. No. Lo importante es que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y en lo inherente a este segundo punto, que la adoración es un servicio permanente, entonces podríamos decir, Dios busca adoradores, ¿sí? que estén comprometidos a servirle permanentemente. Y con esto, de ningún modo estoy sugiriendo que todos deberíamos dejar nuestros trabajos, deberíamos dejar nuestras actividades y nos dediquemos a servirle, o que todos vengan donde el pastor y que le digan, pastor, ya entendí lo que es la adoración, ¿en qué le sirvo? Bueno, le voy a dar la respuesta que Jesús daría, ¿sí? Jesús posiblemente nos diga, haz exactamente lo que hizo esa mujer, ¿sí? Que salió corriendo a decir, he encontrado al que estábamos esperando. Y hable de todo lo que él le ha dicho. En otros términos, una manera muy clara y muy práctica de adorar es cumpliendo la gran comisión. Hable de Cristo Jesús, mencione a Cristo Jesús, deje que su vida hable de Jesús, con sus frutos, con su testimonio, ¿no es cierto? Hable de lo que usted va entendiendo de la palabra, evangelice, lleve a otras personas, a su familia, a sus amistades, a sus compañeros de trabajo, de la universidad, reúnase por Zoom, ahora que son las reuniones muy típicas, fruto de las circunstancias que estamos viviendo, ¿sí? Hable, sírvale a Jesucristo proclamándole, anunciándole, predicándole, ¿no es cierto? Hable de lo que Él ha hecho en su vida, y yo sé que si usted ha permitido y es un adorador o una adoradora, mucho debe haber hecho Dios en su vida, como en la mía y como en la de todos los que queremos adorarle
al Señor. Así que el segundo punto es esto, ¿no? O sea, la adoración genera un deseo de servicio permanente en nuestras vidas. Escuchaba en uno de los discipulados que yo sigo, en uno de mis devocionales, y se decía algo así: es imposible adorar sin servir, y es imposible servir sin adorar, porque están concatenados, porque es parte del estilo de vida que debemos tener quienes debemos adorar a Cristo Jesús. Un tercer aspecto de la adoración es que cuando uno adora, no mide consecuencias y lo da todo. Cuando uno verdaderamente adora, uno no mide consecuencias y lo da todo, ¿no es cierto? Entonces, el tercer punto de lo que es una adoración es dar todo, tener el deseo de dar todo. Cuando estamos hablando de dar todo, ¿sí? Estoy hablando de despojarnos al yo para que Él crezca. Lo que decía Juan el Bautista, ¿no es cierto? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Entonces, la adoración a Jesucristo, la adoración a Dios, la adoración que Él merece, es una adoración despojándonos primero de todos los egos, ¿sí? Para que en mi adoración se le vea a Él, no a mí, ¿no es cierto? Es por eso que, por ejemplo, cuando alguien dice, vamos a hacer una reunión de adoración, la pregunta es, ¿a quién le vamos a ver? ¿Sí? ¿Al grupo de alabanza? ¿Vamos a ver una gran orquesta? ¿Vamos a ver unas hermosas voces, unos lindos cantantes? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Vamos a ver unas danzas? ¿Qué es lo que vamos a ver? En la adoración, cuando uno está dispuesto y tiene el deseo ferviente de dar todo, ¿sí? Estoy hablando de dar todo lo que a Él le corresponde. Usted me preguntará, ¿y qué le corresponde? La respuesta es todo. Todo le corresponde a Él. Entonces, es un estilo de vida, es un deseo de servir permanentemente y es un despojarme del yo para que Él crezca. Todo para Él. A Él toda gloria, toda honra o todo honor. Algo puedo lograr, algo puedo conseguir, algo puedo alcanzar. Todo para la gloria de Dios. Despojarnos de todo. Pero aquí hay un aspecto más en este tercer punto. Cuando hablamos de que la adoración impulsa al deseo de dar todo, es necesario que nosotros también entendamos que Dios probará nuestras vidas, nuestros corazones, para ver si estamos dispuestos a dar todo, en algún aspecto, en algún aspecto. Usted recordará aquel pasaje del muchacho que tenía un buen testimonio, que había guardado los mandamientos desde temprana edad y que tenía el deseo de seguirle, porque quizás tenía el deseo de servirle, porque quizás tenía el deseo de tener una actitud de vida correcta conforme a la del maestro. Y cuando él se acerca a donde Jesucristo, le dice, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, los mandamientos los conoces, ¿sí? Pues no matarás, no robarás, honra a padre y madre, etcétera, etcétera. Le dice, todos esos mandamientos yo los he guardado desde temprana edad, desde muy joven, desde muy chico, ¿sí? ¿Qué más debo hacer? ¿Sí? Y Jesús, sabiendo que él era un muchacho de posibilidades económicas, era una persona que tenía, era un hombre rico, ¿sí? Le dice, perfecto, vende todo y entrégalo a los pobres y entonces ven y sígueme. ¿Quién podría negar que este muchacho tenía el deseo de seguirle, de servirle, de estar junto a él, etcétera, etcétera? Pero cuando fue probado en cierta área de su vida y le dijo, da todo, ahí se notó que lo único que quería era seguirle, ser parte del grupo, quizás uno más de la multitud, pero no precisamente un adorador. Porque el adorador tiene el deseo de dar todo. Y un cuarto y último punto, que no concluyo todavía, es que el adorador no puede vivir sin mantenerse en comunión con su adorado, con su Señor, con su Dios.
Por lo tanto, este último punto le vamos a llamar que un adorador tiene una conexión espiritual. Un adorador tiene una conexión espiritual. ¿Qué significa esto? Significa que tiene el deseo ferviente de mantener una comunión plena. Entonces, un adorador, por ejemplo, es una persona que sin darse cuenta está hablando solito, ¿sí? Porque aunque esté en el trabajo, aunque esté en la universidad, aunque esté en el computador, en el teletrabajo, en el telestudio, en el tele lo que quiera, aunque esté haciendo alguna cosa, está en comunicación con Dios, le está diciendo: yo te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, guía mi vida, ayúdame, no permitas que yo peque, etcétera. Sí, está en comunión plena, constante. ¿Por qué? Porque tiene una conexión espiritual. Vive en constante oración, sabe que su vida depende de su comunión con Dios. No puede hacer nada, no quiere tomar ninguna decisión sin antes tener y ejercitar esta conexión espiritual. Quiero esto, voy a hacer esto, mañana me toca tomar una decisión en esto, guíame, tú eres mi Dios, yo no soy nada, a ti me pertenezco. Tiene una conexión eh, total, una conexión espiritual permanente, constante, dispuesta, y obviamente una conexión personal, una conexión espiritual con nuestro Señor, para que no se rompa, tiene que estar sujeta a esta conexión a través del cable de la obediencia. Entonces, si yo tengo una conexión espiritual con Dios, es obvio que lo que se va a evidenciar en mí como un aspecto de mi adoración es mi obediencia. Entonces, este cuarto punto, que es la conexión espiritual, es una comunión plena, una comunión permanente, que se verifica, que se constata, que se evidencia en la, en la obediencia. Y la obediencia, a su vez, tiene frutos. Y por los frutos nos conocerán. Me pregunto entonces, ahora sí, para concluir, yo me pregunto, ¿somos adoradores o somos eventuales alabantes? ¿Se nos constriñe el corazón 2 semanas en el año, en la época de la Semana Santa y en la época de la Navidad, respecto de Jesucristo? Quizás el primer punto de los 4 que le compartí un poco abarca a los otros puntos. ¿Es la adoración un estilo de vida en nosotros? ¿O es quizás el título que tristemente eh, lo pusimos a esta charla? Aparente adoración. ¿Estamos dispuestos a tener una vida que confirme y ratifique que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas? ¿Hay en nosotros ese deseo permanente de servirle? ¿Tenemos nosotros la condición de despojarnos de todo y dar todo para que para Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza? Si yo fuera probado hoy en algún aspecto de mi vida, ¿estoy dispuesto a una renuncia total? ¿A dar todo? ¿Puedo decir con mis frutos, con mi estilo de vida, con mis condiciones, que yo mantengo una conexión espiritual con Dios? Mis reacciones, mi vocabulario, mis temas de conversación, mis decisiones demuestran que yo tengo una conexión espiritual con Dios. O quizás hemos caído en lo que cayó esa gran multitud, y con esto concluyo. Una multitud que después de haber visto todos los milagros, prodigios, señales, una multitud que después de haber escuchado sus grandes charlas, sus grandes prédicas que conmovieron corazones en un lado para bueno y otro lado para malo, porque los corazones dispuestos fueron exhortados y cambiaron y le comenzaron a seguir, pero los corazones indispuestos fueron provocados a ira y procuraban matarle. ¿De qué lado estoy? O quizás un aspecto mucho más triste. No soy un adorador como usted sugiere, pastor. Así que esté dispuesto a dar todo, que tenga una conexión espiritual impecable, una comunión plena, o que tenga el deseo de servir permanentemente, que la adoración sea un estilo de vida. No soy eso, pero yo sí le quiero, pero yo sí le amo, yo sí le sigo. Pues déjeme decirle que eso se llama tibieza.
Y la palabra es muy clara cuando habla de los tibios. No caigamos en tratar de ser adoradores multitudinarios o adoradores masivos. Que cuando estamos reunidos, que cuando estamos en conjunto y elevamos quizás una canción, que eso no es una adoración, es una alabanza, es una expresión, pero no es la adoración. A lo mejor ahí sí sentimos todas esas cosas lindas que nos pasan, que a veces me doy cuenta y he estado llorando y he sentido tal cosa y he sentido toda esta. Si es que esa es la sensación que tenemos, déjeme decirle que puede ser un primer paso, pero no es adoración, porque la adoración no son sensaciones. La adoración es un compromiso de vida, de integridad. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 31 de marzo, nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Del 28 de marzo al 4 de abril recibiremos un mensaje diario de reflexión por Semana Santa. El domingo 4 de abril tendremos la celebración de la Santa Cena, por lo que te pedimos tener preparado el pan y el jugo de uva. La Iglesia CAC felicita a los cumpleañeros del mes de marzo. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la Iglesia. Gracias por acompañarnos.